En el este de Siberia, en el otoño de 1918, al inicio de la intervención en Siberia, un grupo de 20 soldados de la Legión Checoslovaca fue enviado en secreto desde la ciudad de Vladivostok, Rusia, viajando en el Transiberiano rumbo a Chitá, cuando los motores del tren fallaron. Estaban a unos 120 kilómetros de Chitá, así que el segundo teniente a cargo decidió que caminarían el resto del camino siguiendo las vías. Solo un soldado, Yosefian, de 25 años, llegó a Chitá una semana después de la fecha en la que debían haber llegado, acompañado por una mujer desconocida, Alisa Donich, de 23. Los entrevistaron de inmediato y ambos contaron historias parecidas e inquietantes. Esto fue lo que Yosefian relató a sus superiores durante el interrogatorio. Su testimonio nunca se hizo público porque lo consideraron demasiado horrible e inverosímil. Quienes lo conocían lo llamaban la carnicería de la intervención siberiana. Años más tarde, tras la caída del comunismo, en 1992, apareció una transcripción que se hizo pública y fue traducida al inglés. Esta es su historia. Lo que nos pasó allí fuera es algo que nunca habría creído posible, ni siquiera existente. Pero ahora sé que sí. Llevábamos poco más de un día en el tren cuando, de pronto, el motor se agarró y se detuvo. Ni siquiera recuerdo qué día de la semana era. No nos quedó otra opción que caminar el tramo restante, porque parte de nuestra misión exigía estar en un lugar concreto a una hora concreta. Sabíamos que tardaríamos un día y medio, quizá más, en llegar a Chitá. Antes de bajar, el segundo teniente Nagy nos ordenó cargar toda la comida que pudiéramos y llenar las cantimploras. A los operadores del tren les dijo que se quedaran atrás hasta que llegara ayuda, y se les notó aliviados por no tener que caminar. Yo estaba de mal humor. Aquella mañana hacía un frío brutal, cuando empezamos a avanzar a trompicones por las vías. Oía a varios hombres quejarse entre dientes. Nagy era duro, estricto, de manual, y por eso le habían dado el mando de la misión. Cuando salió el sol empezó a calentar, lo cual se agradeció, y el cielo estaba despejado. Pasé casi todo el día hablando con mi buen amigo Bellow. Hablamos de todo, pero sobre todo de cuánto echábamos de menos nuestras ciudades. Llevábamos más de 2 años fuera, y queríamos dejar aquello atrás. Los dos teníamos chicas preciosas esperándonos en casa, y eso nos empujaba a seguir. Además, parecía que la guerra empezaba a ver su final. Al caer la tarde, Nagy gritó desde el frente: «Muy bien, hombres, acamparemos aquí esta noche. Cenarán cuando la tienda esté montada y el equipo guardado». Fue lo mejor que oí en todo el día. Tenía las piernas ardiendo y los pies llenos de ampollas. Dolía como el demonio. Bellow y yo siempre compartíamos tienda y la montábamos rápido, así que enseguida estábamos sentados junto a un fuego pequeño, riéndonos mientras comíamos carne enlatada y galletas duras. Estábamos reventados, así que poco después de cenar nos fuimos a dormir. Dormía tan profundo que no recuerdo ni el momento en que me quedé dormido, pero sí recuerdo el sueño. Estaba en casa, sentado sobre nuestra valla de troncos, viendo a mi novia acercarse, cuando escuché al primer hombre gritar: «¡Dios mío!». Bellow, que dormía con el oído ligero, ya estaba despierto y preguntó: «¿Quién ha sido?». Tardé un segundo en responder porque estaba medio dormido. Tal vez alguien tuvo una pesadilla. El campamento entero empezó a despertarse y a gritar: «¡Eh! ¿Quién fue? ¿Qué pasa?». Entonces otro hombre chilló: «No, no puede ser». Fui a por mi linterna. Por la abertura de la tienda vi a otros salir de las suyas. Bellow ya estaba fuera, alumbrando en todas direcciones antes de que yo encontrara la mía. «¿Alguien sabe qué está pasando?», preguntó en voz alta. «Vino de por allí», respondió alguien. Bellow salió corriendo mientras yo me ponía las botas. Al incorporarme, vi varios haces de luz agrupados alrededor de una tienda y oí voces, aunque no distinguía las palabras. Fui directo hacia ellos. Lo primero que escuché fue a Nagy diciendo que McCook y Chauvin habían desaparecido y que dentro de la tienda no había señales de lucha.
Se habían ido sin botas ni equipo. Así que no pueden haber desertado, decía. Parece que se levantaron y se fueron, o que simplemente se desvanecieron. Tampoco habrían gritado si estuvieran desertando. Esto es rarísimo. ¿Un lobo? ¿Un oso?, preguntó Bellow. No lo sé. Si hubiera sido un animal, habría desgarros en la lona y sangre, respondió Nagy. ¿Los buscamos ahora, señor, o esperamos a la mañana?, preguntó otro. En 1 hora habrá luz. Levantaremos el campamento, comeremos y luego los buscaremos. No pienso perder más hombres, contestó Nagy. Tras desmontar y desayunar deprisa, Nagy nos reunió en círculo. Nos dividiremos en 2 grupos y registraremos ambos lados de las vías. Bellow, tú llevarás el grupo del lado sur. Yo guiaré el del norte. Formación cerrada y avanzad recto. Como veis, a cierta distancia hay árboles espesos a ambos lados. Estad atentos. Nos veremos aquí mañana al amanecer. ¿Los encontremos o no? Nagy asignó a cada uno su grupo. A mí me tocó con Bellow. Él y yo nos miramos un instante, preocupados, antes de cruzar las vías y meternos en el campo de hierba alta que conducía al bosque. Formamos una línea cerrada y empezamos a caminar. Mientras avanzaba, mirando el bosque delante, me invadió una sensación extraña, como si todo estuviera ocurriendo demasiado rápido. Ayer íbamos rumbo a una misión. Hoy buscábamos a 2 compañeros desaparecidos en circunstancias imposibles. Pensé en qué podría haberles pasado. Lo lógico era la deserción, pero ningún soldado en su sano juicio se marcharía sin botas ni equipo. También pensamos en el enemigo, pero ¿por qué no atacar a todos? Además, la cobertura más cercana estaba a cientos de metros. Los habríamos visto. Nada encajaba. Jamás me había ocurrido algo parecido desde que entré en el ejército. Cuando llegamos al borde del bosque, miré a Bellow, que estaba a unos metros a mi derecha, esperando su señal para avanzar. Dudaba. Se le notaba el nerviosismo en la cara. Yo también estaba nervioso, pero me cuidé de no demostrarlo. Quería que confiara en sí mismo. 1 minuto después, nos indicó entrar. Nos movimos con cautela, paso a paso. Dentro del bosque vi algo blanco en el suelo, formando una línea recta que se perdía en la distancia. Lo crucé y me agaché para mirar mejor. Parecía sal o azúcar. Bellow se colocó a mi lado. ¿Qué demonios es eso? Sigue recto, justo en el borde de los árboles. No lo sé, respondí. Mojé el dedo en la lengua, lo hundí en lo blanco y probé. Sí, es sal, o eso parece. Más adelante vi a otro hombre hacer lo mismo. Esto es cada vez más extraño, murmuró Bellow, y ordenó seguir avanzando entre los árboles. Pasamos horas moviéndonos en silencio, metódicos, sin rastro de Makuk ni Choven, mientras una llovizna empezaba a golpear el suelo del bosque. Estaba a punto de preguntarle a Bellow qué plan teníamos cuando uno de los hombres, al final de la línea, salió corriendo de repente, alejándose de nosotros. Los más cercanos le gritaban: «¡Para! ¡Vuelve!». Él los ignoró y se perdió entre la madera. «¿Qué demonios pasa ahora?», gruñó Bellow, y salió tras él. Yo lo seguí, igual que los demás. Pudimos rastrear al hombre gracias a la lluvia, y lo hicimos durante media hora, más o menos, hasta que ocurrió lo más absurdo que he visto en mi vida. El resto de los hombres, incluido Bellow, se separaron de golpe y echaron a correr en direcciones distintas. Todos, excepto otro hombre y yo. Les grité, pero, igual que el primero, me ignoraron por completo. Dudé en perseguirlos, pero ¿a cuál seguía si cada uno corrió hacia un lado? Me acerqué al único que quedaba conmigo, Kobak, y le pregunté, aterrado: «¿Qué hacemos?». Él encogió los hombros, con la cara desencajada. «No lo sé, pero aquí hay algo muy mal». Nos quedamos quietos unos minutos, intentando entender por qué éramos los únicos que no habíamos salido corriendo. Entonces me golpeó una idea. Kovash era el otro hombre, aparte de mí, que había probado la sal. Iba a decírselo cuando nos interrumpió un sonido. Gritos, aullidos, chillidos de hombres desde todas las direcciones. Era tan fuerte
que resultaba ensordecedor. Me zumbaban los oídos. Nunca había oído nada igual. Esto es demasiado fuerte para ser real, pensé. Solté el rifle y me tapé los oídos. Cuando el ruido cesó, recogí el arma y miré a Kovac. «Salgamos de aquí», le dije. Él asintió. Nos dimos la vuelta y empezamos a correr por donde creíamos haber venido. Cuanto más corríamos, menos reconocíamos el terreno. «Subamos a un sitio alto para orientarnos», le grité. «De acuerdo», respondió, señalando una zona a la izquierda donde el terreno parecía elevarse. Al acercarnos apareció un parche de pinos muy denso, raro, fuera de lugar, aunque en ese momento ni lo pensé. Solo quería salir del bosque y volver a las vías para pedir ayuda al otro grupo. Antes de cruzar ese tramo, me descolgué el rifle y lo llevé en la mano. Las ramas eran tan cerradas que no se podía pasar bien. Yo abrí camino, y Kovac venía detrás. Tras avanzar unos 10 metros, el bosque empezó a abrirse. Aparté la última rama de la cara, y al salir al claro, se me cortó el aliento. Era como un pasillo largo, con árboles a ambos lados. Pero lo peor era lo que colgaba de esos árboles. Restos esqueléticos de personas, boca abajo, en posiciones como de crucifixión, con sacos negros de tela sobre la cabeza. Una docena, quizá más. «Dios santo, ¿qué es esto?», susurró Kovac al ponerse a mi lado. «No lo sé», dije, alzando el rifle. Pensé en dar media vuelta, pero la curiosidad me ganó, y también la idea de que quizá hubiera alguien vivo, alguien al que pudiéramos ayudar. Ninguno quería avanzar, así que di el primer paso. Caminamos despacio, era oscuro y no se veía bien el final. Cuanto más avanzábamos, más parecía que el bosque se quedaba sin vida. Durante el día habíamos oído pájaros y animales, pero allí no había nada, solo nuestros pasos. Al llegar al final, el pasillo se estrechaba hacia una maraña oscura. Moví unos arbustos con el rifle, y entonces oí la voz de una mujer. «Es demasiado tarde, no hay escapatoria. Sois pecadores inmundos, vais a un infierno terrible, eterno y ardiente». Miré a Kovac. Tenía el mismo pánico en la cara. Sin pensar, atravesé los arbustos con el rifle apuntando, listo para disparar a quien estuviera hablando. Lo que no vi hasta el último instante fue una línea de sal en el suelo. La crucé al entrar en el claro, y en ese segundo pasó algo que no sé explicar. Fue como estar borracho de golpe, como perder el control del cuerpo. Vi a mis compañeros, mis hermanos, todos arrodillados en círculo, con la cabeza agachada. En el centro había una mujer joven y hermosa, quizá de finales de la adolescencia, vestida de blanco. Yo también me arrodillé sin querer, y la mujer nos miró con una sonrisa. De la nada apareció un hombre enorme, de al menos 2 metros, con un saco sucio cubriéndole la cabeza. Se abalanzó, nos arrancó los rifles y nos golpeó, tirándonos al suelo. Yo quedé boca abajo en la tierra. Desde el rabillo del ojo vi cómo ese gigante levantaba a cada soldado como si no pesara nada y los colocaba en fila. Luego les puso a todos una bolsa negra de tela en la cabeza, igual que la que había visto en los esqueletos. La mujer caminó hasta cada uno y colocó una flor blanca sobre la tela que cubría sus rostros. Decía algo que no pude entender, como una oración enfermiza, una bendición torcida. Cuando terminó, miró al hombre y le hizo un gesto. Él fue a una mesa de madera, tomó un cuchillo largo, se acercó al primer soldado y le rajó la camisa, dejando el torso al descubierto. Alzó el cuchillo, miró a la mujer. Ella asintió otra vez. Sin dudar, le hundió la hoja en el abdomen, bajo el esternón, y abrió hacia abajo hasta la ingle. Quise gritar, pero no salió ni un sonido. El hombre dejó el cuchillo, sacó las entrañas, caminó hasta la mesa y las depositó allí con una calma espantosa. Yo estaba paralizado, en shock, pero lo que me persiguió durante días, lo que me dio más miedo todavía, fue que el soldado al que le habían abierto el vientre no gritó, no gimió, no dijo una sola maldita palabra. El gigante siguió con todos, uno por uno, hasta matar y destripar a todos mis hermanos del mismo modo. Y ninguno hizo un solo sonido.
Vi como mi buen amigo Bellow fue el último. Supe que estábamos bajo el mismo efecto que me había atrapado a mí, pero eso no disminuyó la desesperación. Luego la mujer pasó junto a cada cuerpo y dejó caer algo dentro de las cavidades abiertas del estómago. Después se alejó y desapareció de la vista. El hombre grande tomó algunas entrañas de la mesa y se internó entre los árboles. Volvió varias veces hasta que la mesa quedó vacía. Entonces empezó a cargar los cuerpos y a llevárselos, uno a uno. Yo intentaba incorporarme, pero no podía. Seguía sintiéndome hundido en una borrachera profunda. Más tarde regresó, pero esta vez agarró a Kovac por una pierna y lo arrastró en otra dirección. Intenté llamarlo. Podía mover un poco la cabeza, la boca, pero no salía voz. Me preparé para lo peor, convencido de que yo era el siguiente. El hombre volvió, me agarró por la pierna y también me arrastró, pero por un camino distinto al de Kovac. Mientras avanzábamos entre los árboles, vi un pequeño montículo blanco y supe que era Sal. Al pasar junto a él, giré la cabeza todo lo que pude y saqué la lengua intentando tocarla. Debí conseguir lo justo. En pocos segundos recuperé la lucidez, como si el mundo encajara otra vez. El hombre me arrastró un poco más, me soltó y se marchó. Unos minutos después oí el crepitar de un fuego tras unos arbustos. La luz iluminaba lo suficiente como para ver. Ya era bien entrada la tarde, casi noche. Cuanto más tiempo pasaba allí tirado, más normal me sentía y más podía mover las extremidades. Decidí no levantarme hasta estar casi del todo recuperado. Yo no era rival para ese hombre y sabía lo fácil que sería para él matarme si quisiera. Esperé. Cuando por fin sentí que podía correr, iba a incorporarme, y entonces una voz femenina susurró detrás de mí. Aún no. Tenemos que esperar un poco más. Conforme avance la noche, él pierde los sentidos por la bebida que hace con las entrañas de los hombres. Me quedé helado. Me giré y vi a una mujer atada a un árbol. Estaba sucia, pero era atractiva, rubia, y parecía tener poco más de 20 años. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, le susurré. Me llamo Alisa. Mataron a mi familia y a mis amigos, pero a mí me dejaron viva, porque creo que ese animal asqueroso me desea, respondió. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. No lo sé exactamente. Mucho tiempo. Me miró. ¿Cómo es que tú puedes moverte? La sal, creo. 2 veces he conseguido que me toque la lengua, dije. ¿Cuánto más tenemos que esperar? No mucho. Cuando puedas moverte bien, desátame y te enseñaré la salida. Si vas por el camino equivocado, morirás. Han protegido casi todo este lugar con algo inexplicable. Se han llevado a mi amigo, puede que siga vivo. Tenemos que intentar salvarlo, insistí. Ella negó con la cabeza. Lo siento, ya estará muerto. Si se lo llevaron a otro sitio, lo mataron seguro. Aquí traen a la gente que quieren mantener viva, aunque solo sea por un tiempo corto. Se le notaba que decía la verdad. Aún así, el soldado que había en mí quería intentar rescatarlo y vengarse. Pero entendí que esos no eran humanos corrientes. Y sí, lo admito, me daba un miedo horrible. Decidí seguirla. Tras un largo silencio, Alisa susurró. Ahora es el momento, pero deprisa. La mujer puede aparecer en cualquier instante. Me levanté sin perder un segundo y me acerqué a ella. Mientras deshacía los nudos, no dejaba de mirar alrededor, esperando ver a alguno de ellos. Cuando la solté, la ayudé a ponerse en pie. Ella se agarró a mi hombro, me atrajo y me habló al oído. «Por aquí». Señaló hacia nuestra derecha. Nos movimos rápido y en silencio entre los árboles. Yo miraba hacia atrás a cada poco, con una culpa asfixiante, como si hubiera abandonado a mis hermanos. En mi mente no paraba de ver la cara de Bellow y su risa fuerte. Una tristeza enorme me aplastaba. Sabía que nunca volvería a verlo vivo. No sé cómo Alisa sabía por dónde ir, y menos en plena oscuridad, pero lo sabía. Caminamos toda la noche sin hablar, hasta que por fin
vimos las vías del tren. Entonces señalé. El otro grupo de soldados está al otro lado, por allí. Ella ni parpadeó. Ya no. Los mataron antes que a tus amigos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabes? Pregunté con miedo, sin querer escuchar la respuesta. Ella tragó saliva. La joven que viste con el hombre grande es mi hermana pequeña. Hace un año, mi familia y un grupo grande, supongo que nos llamarías gitanos, viajábamos de Vladivostok a Chitá. Paramos a acampar una noche, y ocurrió algo horrible. Recuerdo despertar con los gritos de hombres adultos, gritos que atravesaban el pecho. Mi padre se levantó, agarró el rifle y salió de la tienda. Poco después, oí sus alaridos, los peores que he oído en mi vida. Mi madre se abrazó a mi otra hermana y a mis hermanos pequeños, y entonces me di cuenta de algo. Mi hermana menor, Nela, no estaba en la tienda. Iba a decírselo a mi madre cuando un brazo enorme entró, la agarró del pelo y la sacó arrastrándola, mientras ella pataleaba y gritaba. Salté para ayudarla, pero algo me golpeó. Y lo mismo les pasó a mis hermanos. No podíamos movernos ni hablar. Entonces oí la voz de mi hermana fuera, murmurando algo. Uno por uno, nos levantaron y nos llevaron al bosque, cargados por el hombre que se cubre la cara. Mi hermana estuvo a su lado todo el tiempo. He intentado hablar con ella muchas veces, pero no responde. Ya no es mi hermana. No sé quién es. Yo fui la única a la que dejaron viva, porque creo que él me desea. De vez en cuando se marcha y vuelve con más gente. Los matan como viste, y luego los cuelgan boca abajo en los árboles, como una crucifixión retorcida. Nunca he entendido por qué a ti te dejaron con vida. Y hay otra cosa. Este lugar está rodeado de sal, como ya viste, y aunque el invierno llegó y se fue, dentro del círculo no cambió nada. El entorno se mantuvo igual todo el año. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella. Caminamos hasta Chitá y pedimos ayuda, respondí. Después de que ambos contaran sus historias, enviaron de inmediato a 15 soldados a la zona del campamento, junto a las vías. Registraron ambos lados durante más de una semana, pero no encontraron nada, salvo el equipo de McCook y Choven, que seguía donde lo habían dejado la noche en que desaparecieron. Alisa fue retenida e interrogada durante varios meses antes de ser liberada. Después se perdió su rastro. Josefian sirvió el resto de su carrera militar y al retirarse volvió a Vladivostok. Se rumoreaba que una vez al año regresaba a ese punto de las vías y buscaba respuestas en ambos lados del bosque. No se sabe si alguna vez encontró algo más.